Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes. No les voy a explicar por qué me río. Que está con la presencia de Nicole Rodríguez, como todos los martes, también como los jueves. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, Fernando, muy bien. ¿Cómo estás tú? Con alergia por lo que estoy viendo en pantalla. Siempre vivo. Si te hiciera la lista de mis problemas físicos, estaríamos toda la tarde. Pero no importa, me voy a morir pronto y voy a descansar de todo esto. Amigos, amigas, entonces estamos empezando el programa y antes de ir a los temas que tenemos con Nicole, me voy a permitir recordarles por lo menos una cosa nada más antes de seguir con otras más adelante y es eh, mis libros en elvillegas.cl/tienda hay un pack, no es de 7, ahora es de 6, así que no es súper, sí, sí, es casi súper. El Super Boy, digamos, el super paquete de 6 libros a 40 lucas, falta el que se agotó, que es Insurrección, no, no es Insurrección, es Tsunami. Pero están todos los demás, así que usted verá, puede comprar los otros libros también, los mismos libros que están en el paquete los puede comprar de a uno, de a dos, de a tres, como usted quiera, pero el paquete entero, la oferta son 40.000 pesos, ya saben, se paga con tarjeta, se paga con transferencia, el despacho es muy rápido, todo favorable, amigos, compren o se las verán conmigo. Elvillegas.cl/tienda. Y las demás cosas las voy a mencionar más adelante, vamos a entrar de inmediato en materia. Hay varias cosas importantes hoy día. Eh, yo creo que podemos partir con el tema económico, porque Vamos con el tema. hoy día me llegó un WhatsApp de una persona que a su vez en ese WhatsApp había una foto, digamos, no sé cómo se llaman esas cuestiones, de un WhatsApp, adivinen de quién, del excelentísimo señor presidente de la República cuando todavía no era presidente, año 19, gobernaba Piñera, y con ese serio seño adusto que pone, ¿no? Así que uno lo estuviera viendo, dijo que a propósito que la economía había crecido en ese momento el 1,9, dijo, bueno, este gobierno es incapaz, el gobierno viene incapaz de hacer una autocrítica. Bueno, el gobierno ahora mostró una cifra en que la economía crece no un 1,9, sino que un 0,2, que es más o menos la novena parte de 1,9. Si no estoy mal en mis matemáticas, y prácticamente es eso. Y se manifestaron satisfechos porque significa que no entramos en recesión. Y en ese argumento se centró una persona que alguna vez era un economista de segunda línea, respetable dentro de todo. La mayoría de los profesionales son de segunda línea, nomás, pues la verdad es un hecho estadístico. Yo me incluyo en el lote, pero ahora pasó de esa categoría decente a la categoría de spin doctor, como dicen los norteamericanos del gobierno, o sea, el que arregla todo, el que cambia las palabras, el que adorna, o sea, el mentiroso profesional, ¿cómo se llamaba antes? El gacetillero, el pendolista, esa es la palabra de un escritor a sueldo. Entonces se mostró satisfecho e incluso, entiendo, Nicole, tú tienes los datos ahí, que Oye, reprochó los dichos de alguien que había anunciado no sé qué cosa y en 0,2 le parece fantástico a Marcel. me parece fantástico. Mira, vamos con el tema de... No, no es solo el tema del día, porque el tema de la pedida es tremendamente relevante, grave e importante. Pero lo de la economía, el gobierno lo intentó demostrar como un triunfo, como una celebración. Y lo peor de todo es que lo celebraron. ¿Y qué es lo Sí, que están celebrando? Que el PIB del 2023, en vez de ser -0,2, ¿se acuerdan que hablaban de crecimiento negativo? Una frase que sacaron que uno no lo entiende. ¿Cómo vamos a crecer negativamente? Bueno, ahora el PIB del 2023 fue 0,2%. Y sale a celebrar Marcel, sale a celebrar la ministra Vallejo y sale a celebrar el presidente Boric, que dijo que tenía una convicción profunda. Ustedes saben que Boric es de convicciones y profundas, claro, por que supuesto. Chile va a seguir creciendo. Esas convicciones del presidente que son tan acomodaticias, ¿no? Esas convicciones que no son convicciones. Bueno, y efectivamente salieron varios economistas a poner la evidencia, los números y también a preguntarse qué es lo que celebra este gobierno. A pesar de este número 0,2, miren el nivel de mediocridad y el nivel deplorable de nuestra economía que celebran el 0,2, a pesar que la demanda interna retrocedió 4,2 y que la inversión
La inversión es lo más importante, la inversión es lo que condiciona a futuro la economía. Retrocedió 5,3 con una cesantía declarada del 8,5, pero en realidad sabemos que la cesantía es bastante mayor en este país. No hay inversión, no hay demanda interna, no hay un motor de crecimiento, pero para Marcel esto es recuperarse, para los chilenos esta cifra es simplemente pobreza. Y entonces, aprovechando esta pequeña cifra, le responde al economista Klaus Schmidt-Hebel. ¿Por qué? Porque la semana pasada él dijo algo no tan distinto a lo que piensan las personas, pero primero partió con números, con evidencia, hablando de que en rendimiento económico, y da una cifra, etcétera, hace unos comparativos también. Este gobierno es el de peor rendimiento en rendimiento económico y que superó a Salvador Allende. Pero además, Un progreso. Schmidt-Hebel habló de un punto de vista político, porque dijo que hubo algo de brotes verdes en el año 2018, pero producto de la alianza, y fue súper claro, producto de la alianza entre terroristas, narcos, Frente Amplio, Partido Comunista y delincuentes que quemaron, asaltaron y robaron Chile, desde ahí que no nos hemos recuperado. Habló que el 19 de octubre eran actos terroristas coordinados. Bueno, esto fue la semana pasada, entonces, agarrándose de esta pequeña cifra, el 0,2, hace Marcel lo mismo que hace la ministra del Trabajo, la ministra comunista Janet Jara, hablar de aquellos, de la elite. Por entonces, ¿cómo responde Marcel? Dice, bueno, esto es un número que contradice, dice, o esto es un llamado a atención, lo dice en otras palabras, para economistas de nombres compuestos acerca de que están equivocados. ¿Por qué habla así? Porque la manera en que ellos ven la economía, es raro de Marcel, pero ya no es nada raro en Marcel, de la ministra comunista puede ser, ven la economía siempre como los de allá, la elite, los nombres compuestos, esos empresarios que son tan mala onda que no pagan más, pues, tú lo analizaste, que tú sabes que esto es un problema de papel, de decir, quiero pagar más o quiero pagar menos, y como para el Partido Comunista y este gobierno, todos quienes tengan empresas son unos abusadores. entonces está ya la elite que habla de algunos números para Marcel y el resto, los economistas. ¿Qué es lo que le responde Schmidt-Hebel? Algo que creo que todos estamos de acuerdo. Y le dice, yo respetaba a Marcel hasta marzo del año 2022. Bueno, no sé si todos, quizás me estoy atribuyendo un número muy grande, pero una gran mayoría de economistas que no intentan no polemizar, intentan mantenerse. Ustedes saben que en el rubro se mantienen los nombres y se respetan, pero finalmente respondió lo que me parece que uno escucha en conversaciones, y es que después de este gobierno, así como ocurrió con Nicolás Izaguirre, después de la pasada por este gobierno, todo ese prestigio de Marcel va a quedar simplemente en un prestigio político ideológico. O sea, prestigio político ideológico. ¿Cuál prestigio político ideológico? Es de su O sector. sea, yo no veo cuál prestigio ideológico tiene toda esta gente, no tiene ninguno. Son repetidores de clichés absolutamente obsoletos y fracasados. Así que no tiene prestigio por ninguna parte. Marcel se desprestigió en forma completa. No sé qué prestigio tenía antes como economista, no creo que mucho, porque nunca, digamos, no sé a quién le haya ganado alguna vez Marcel, y creo que la frase de ese economista que tú mencionas es un poco, es de cortesía, decir que lo respetaba hasta el año 22. Yo creo que no lo ha respetado nunca, desde el punto de profesional nunca le ha ganado a nadie Marcel. Ha tenido cargos, ni siquiera los más importantes en los gobiernos, ha sido director de presupuesto, entiendo, pero ni siquiera ha sido el mejor. Él mismo dice que el mejor es esta señorita que contribuyó, puso su granito de arena para el traspaso de fondos a las fundaciones. Así que Marcel es un personaje que ya no vale ni la pena hablar de él, simplemente. ¿Qué creen que les diga? Creo que se convirtió en un payaso, como se convierte en todo en este gobierno. Se convierten al payaseo porque ni siquiera tienen la seriedad de un verdadero gobierno revolucionario. O sea, son patéticos en muchos sentidos. Alguien me decía, son cuiquitos, votados a revolucionarios. Creo que alguna vez Lientour les hizo ese reproche, este hombre que está ahora supuestamente en un juicio. Los mira con desdén, y yo comparto, por lo menos eso lo comparto con Lientour. Miro con desdén a toda esta generación de niñitos cuiquitos que lo tuvieron todo durante los años de la Concertación, nunca se murieron de hambre, obtuvieron becas,
sacadas no por su inteligencia, sino que por sus contactos, sacaron títulos que para pegarlos en el muro, llegaron al gobierno engañando a medio mundo o basados en la estupidez de mucha gente, y ahí están dejando la crema. Entonces, volviendo a Marcel, yo no sé en qué momento haya sido respetable. O sea, respetable sí, en el sentido que todo el mundo es respetable mientras no mate a la suegra o algo así, pero profesionalmente yo creo que era una medianía nomás, en el mejor de los casos. Y eso es entonces el tipo de talento que se requiere para este gobierno. No iban a poner a alguien de verdad, porque en primer lugar no habría aceptado la pega, o a la semana se habría ido por completas diferencias de opinión con personas como la señora Jara, que cree que los sueldos se ponen por la buena o mala voluntad de los empresarios. La ignorancia de esta gente, aparte de su odio a lo que sea capital, emprendimiento, qué sé yo, empresarios, incluso profesionales que les vaya bien, ya los miran con sospecha, hay que reventar, y ¿a quién mataron? Bueno, esta gente llena de resentimiento y llena de ignorancia son los que están gobernando. Entonces, en materia económica no hay nada de extraño en que el país está, en el mejor de los casos, porque no estoy seguro que esa cifra sea la correcta, 0,2, en el mejor de los casos el país está estancado. Es cuestión de salir a preguntar a la gente si tienen pega, qué está pasando con las empresas, para dónde se está yendo la plata. ¿Sabes tú cuánta plata ha salido de Chile ya? 80.000 millones de dólares, más o menos, es la cifra que se calcula. Si no me creen, pregunten a cualquier empresa de estas de inversión, de estas donde usted ponía su plata para que la capitalizaran, pregúntele para dónde se está yendo la plata. Bueno. Ahora, ese estancamiento, Fernando, es empobrecimiento, pues la población sigue creciendo y las necesidades se van acumulando. Ahora, más los inmigrantes. Claro, pero pongámosle cifra, porque esto es un gobierno que intenta hacer una reforma tributaria, que intenta hacer una reforma previsional sin cifra. En enero, los despidos por necesidades de la empresa aumentaron un 20%, la cifra más alta cuando comparado con, por ejemplo, el 2020 en plena pandemia. El 2023, cifra que celebra el ministro Marcel y el presidente Boric, América Latina creció 2,1%. Nosotros estuvimos al mismo nivel de Haití, que es de un país que vamos a hablar, que es un país fallido. Yo no sé si somos tan distintos en eso ahora con respecto a las instituciones. Tenemos un dólar que no baja de 950 y llega a 1.000 por eso, por lo que tú estabas mencionando, porque no entran dólares, porque no hay inversión y al contrario, van saliendo. Y puedo seguir diciéndole muy malas cifras, pero el punto ¿cuál es? El punto es que a lo mejor esta gente del gobierno no se dan cuenta de eso, porque no viven esa realidad. Porque cuando salen del gobierno, no buscan trabajo en el sector privado. Mira la última noticia que nos enteramos la semana pasada, para darte un ejemplo concreto de cómo ellos deambulan en un circuito en el cual los números dan lo mismo, la economía da lo mismo, porque ellos son totalmente ajenos a lo que ocurre en la realidad del país. Supimos que el Matías Mesa Locandía, ¿se acuerdan que era el gran asesor del presidente Boric, muy amigo de Convergencia Social, que salió por el caso indulto, por ese insulto a la ciudadanía, que fue el caso indulto? Hizo una asesoría al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, un banco al cual nosotros nos salimos en el año 72 y simplemente nos asociamos nuevamente en el 92 como miembro asociado. Bueno, este gobierno, el año 2023, decidió volver a ser parte de este Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe con sede en Caracas. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué importa? Porque para ser parte de ese banco hay que pagar. Usted no es socio de un banco sin entrar con capital. Por lo tanto, yo les quiero contar que el reingreso a ese banco después de 46 años nos costó 1,2 millones de dólares la cuota de incorporación, más 1,4 millones de dólares el pago de algunas acciones que hay que comprar, más otros montos tremendamente elevados. ¿Cuál es el punto acá? No solamente Matías Mesa ha hecho asesoría, y esas asesorías que quedan en el papel como diseño institucional o visión de América Latina. Jackson hizo una asesoría por 5 millones de infracción, una asesoría que se llama fortalecimiento institucional, la ex canciller Urrejol, etc. ¿Qué significa esto? Son cajas pagadoras. Estos bancos para lo único que sirven es que para los países saquen recursos, los sacan de una manera formal, los sacan de una manera lícita y les consiguen pega a su gente.
En eso se dedican estas personas a deambular en estos circuitos y por eso el gobierno entró a este banco que no sirve para nada más que darle trabajo y pega a la gente que ha tenido que salir del gobierno y a quienes no han entrado aún, porque bueno, hay que mantener un poco las apariencias, ¿no es cierto? 100.000 ¿Qué apariencia? funcionarios, ¿Qué podrían apariencia? ser Perdón, 1.000, 300.000, lo que sea. pero ¿qué apariencia han mantenido? Se han llenado, todo el mundo sabe cómo han llenado la administración pública. Fuera de las asesorías, Juan Andrés Lago, por ejemplo, un viejo comunista que nunca, ni siquiera en sus mejores momentos, digamos, superó un CI de 95, calculo más o menos que debe haber tenido, asesor del Ministerio del Interior. Jackson, otro que anda por más o menos en ese orden de magnitud, dando, o sea, es un chiste, y son cientos, son miles, porque hay que darles plata a los compañeros. Amigos, voy a pasar ahora a mi primer bloque y parto contándoles que la empresa que, como dijéramos, auspicia en general este programa, Climo, tiene proyectos muy especiales para las industrias, o sea, sistemas de refrigeración, de climatización ya de un calado mucho mayor que permiten que usted tenga a la gente trabajando en condiciones mucho mejores y cumpliendo con la ley, además que exige ciertas temperaturas en la qué sé yo, en las usinas, en la fábrica, en la sala donde están las máquinas. Proyectos industriales muy importantes con Climo, la mejor empresa de climatización de Chile. Y ahora voy a Torch, les voy a mostrar otra linternita, pero ahora no la voy a prender, se las voy a mostrar tal como se usa para cargarla. Fíjense ustedes, simplemente yo le pongo una unidad USB aquí, la enchufo a un computador y se me carga. En este momento no la prendo porque está descargada precisamente, sí, algún día se descargan, pero ya se las he mostrado con batería fresca y tiene una potencia lumínica como todas las demás que les he mostrado, y para que vean ustedes lo fácil que es cargarla, lo pequeña que es, livianísima, resiste golpes, resiste agua, el tipo de linterna que uno puede llevar en el bolsillo, la camisa incluso, y sí, saca de cualquier situación y problema. Solo se consiguen en Torch. Continúo con Cloner. Cloner es una empresa que se encarga de respaldar todo lo que es datos digitales de otras empresas, estimados amigos. Esto es súper importante. Tenía aquí más datos por acá. Pero bueno, me lo sé de memoria básicamente. Así que todos tenemos sistemas de protección, pero nunca son suficientes. Siempre hay miles de hackers. De repente en mail le aparecen unos indios diciéndote: hola, Nicole, ¿quieres ganar unos pesos de cualquier cosa? ¿A quién no le ha pasado? Por todos lados nos están atacando para robarnos datos, para metérsenos qué sé yo, en las claves del banco, en lo que sea. No bastan los antivirus, no bastan los firewall, no basta estar con los datos en alguna nube que también puede sufrir un ataque como ha ocurrido. Así es que Cloner, amigos, Cloner, pónganse en contacto con cloner.cl, una empresa que le va a respaldar sus datos, usted lo va a tener siempre accesible, ustedes determinan qué es lo que sube, qué es lo que no sube a los servidores de Cloner. Asegúrese, no se ponga después a lloriquear, como ha pasado con algunos bancos incluso. Varias veces ha pasado en los años que yo recuerdo, bancos que han tenido problemas serios porque se les han metido. Cloner permite que aunque le destrocen todos sus datos, usted los va a recuperar sin ningún problema. Continúo con KMRP, un software para manejar toda clase de empresas pequeñas, grandes, de cualquier rubro, integralmente, contabilidad, control de stock, pago de remuneraciones, las cotizaciones, todo el papeleo, toda la administración de una empresa, póngala en manos de esta inteligencia artificial a la cual no se le va una. Mientras que a nosotros se nos va casi todo, ¿no es así? A mí por lo menos me pasa todo el tiempo. Soy uno de los tipos más buenos para equivocarse que existen. Con KMRP usted va a manejar perfectamente la empresa. Y termino este bloque con gestión condominios.cl para gestionar el papeleo, la administración de condominios, cosa que el administrador se puede dedicar a lo demás. Esto significa cobros de gastos comunes, por ejemplo, de gastos comunes vencidos, las remuneraciones del personal, las cotizaciones, qué sé yo, montones de cosas más que son temas administrativos. Déjeselo a gestioncondominios.cl y encárguese de todo lo demás con la seguridad de que las cosas van a estar bien manejadas. Dicho lo cual, a lo que nos convoca.
¿Con qué Bueno, tema nos vamos? no sé si seguramente Nicole tiene mucho más de este tema económico. No, Podríamos no, estar no. todo el día hablando de eso. Pero por un momento, para variar un poquitito, después podemos volver. Permítanme contarles algunos datos básicos de la última encuesta CADEM. En el tema apoyo presidencial o no, bueno, es más o menos lo mismo, subió 3 puntos, después la próxima puede bajar, más o menos se mantiene en la misma posición, con casi 2 tercios de rechazo, la otra vez era exacto 2 tercios, era un poquitito menos 2 tercios, y lo contrario de aprobación. Pero quiero ir a otra cuestión. Fíjense, a propósito de este primer tiempo del gobierno, que él quisiera borrar, que no existiera ese primer tiempo, el 84% de la gente considera que el país está peor que hace 2 años en materia de crímenes, de delitos, lo cual es obvio. El 82% de lo mismo en relación a los crímenes. Aquí no me entiendo la letra, perdónenme. El 89%, o sea, prácticamente el 90%, aprueba la idea de que los militares participen en temas de seguridad. Temas de seguridad, no específicamente en los puntos estratégicos, que es una manera de meterlo en un rincón y que ni se los vea. En cuanto a las preferencias presidenciales, seguimos más o menos lo mismo. El primero, Evelyn Matei con 21 puntos. Kast sigue bajando constantemente porque tiene muy poca presencia pública. Kast están 12 puntos. Y los demás, bueno, puntajes miserables. Políticos de los peores evaluados. El señor Jadue, del cual hablé ayer, y con buenas razones, es repudiado por la gente. Y el señor Lautaro Carmona, secretario general, o como ahora lo llaman, presidente del Partido Comunista, que a mucha honra apoya a Venezuela. Esos son los datos que yo recogí. Quizás Nicole tenga algunos más, No, no, ¿no? esos son los datos principales con respecto al apoyo, que era evidente porque viene después de la semana en que el tema, la polémica, estuvo concentrada en la petición del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, en que quiere presencia de militares. Y la gente finalmente lo apoya porque no ve ninguna otra alternativa. Si hubiera alguna otra alternativa, me imagino, sobre la mesa, si hubiera un gobierno coordinado con policías, ya voy a hablar de la PDI, con policías, un plan estratégico que involucrara a todas las instituciones, a lo mejor no sería tan categórico el apoyo a los militares, pero si no hay nada más, por supuesto que empieza a subir el apoyo a los militares, algo que al gobierno, aunque tenga esta movida electoral de salir a decir que se abren al apoyo a los militares, que puede ser, que no puede ser, termina siendo igual un tema tremendamente contradictorio, un tema que los pone en una situación complicada, un tema que divide aún más al oficialismo, por lo tanto tampoco es fácil lidiar con esta jugada que hizo Toa con el alcalde Bodanovich, en la que están levantando un tema que produce esta división. Lo hicieron para producir un efecto en el Parlamento, para presionar ¿Tú crees? por algunas leyes. Esto final empieza a quedar y es una bola de nieve que crece porque la delincuencia y el crimen no se detiene. Entonces, si no tenían una estrategia mayor, aparte de la de marketing y el efecto comunicacional de tener a Bodanich en la moneda, bueno, evidentemente estos apoyos no van a bajar y van a crecer. Ahora, no sé si iba a decir algo porque me quería ir al tema de la PDI. No, iba a comentar hacia la pasadita, entre paréntesis, que Bodanovich ya estaba reculando hace rato, ahora salió haciendo una serie de alabanzas al gobierno de Boris, como tratando de compensar lo que dijo el otro día. Yo no sé por qué tú estás tan segura que esto fue una maniobra, como dicen, digitada, diseñada desde el Ministerio del Interior. Puede ser o puede que no. Pero como tú dices, esto es una ola de nieve que después tiene sus propias consecuencias. Esta gente son como el aprendiz de brujo. Se cree muy astuto haciendo una cosa y resulta que le sale al revés todo. Crece y se les viene encima. Un boomerang. Continúe. Le viene encima porque viene la realidad. Lo digo porque primero solicitó audiencia con la ministra Toá, no dejó una carta como lo hace el oficialismo. La ministra Toá salió en redes sociales y salió ante los medios tradicionales con fotos con el alcalde Bodanovich y porque había una bajada comunicacional entre el alcalde, la ministra y el presidente. Ahora, todo en un sentido superficial, es decir, que nos vean apoyando a los militares, porque de verdad el,
como lo dije la semana pasada, no me quiero repetir, pero la ley de infraestructura crítica no es el fondo no es la ley ni el fondo que va a permitir detener el crimen organizado, y tampoco la RUF como está planteada para la ministra Toá y este gobierno. Mira, con respecto a la PDI, y acá también hace sentido el apoyo masivo a los militares, porque en este minuto tenemos a las policías, es decir, a carabineros, con una futura formalización el 7 de mayo del general director, y con este caso del exdirector de la PDI. Cuando lo leí, después me arrepentí, pero cuando lo leí, la primera frase que se me vino a la cabeza fue: tú también, Brutus. ¿Te acuerdas esa frase? Por supuesto, Cuando dije, no puede ser. Yo ahora mismo Tú también. No Shakespeare, yo la escribí. Tu quoque Brutus, se dice en latín. Tu quoque, tú también, Brutus. Tú también. Bueno, este es un caso tan grande, para que lo tengan claro nuestros auditores, que podría ser comparable quizás cuando se comenzó a descubrir el financiamiento ilegal de la política. Y curiosamente, ambos casos se descubren por una situación tan humana y tan normal como una disputa entre personas. En el caso del financiamiento de la política, que abrió no una hebra, sino que sacó a flote la manera en que se movían los políticos chilenos, el Congreso chileno, los partidos políticos y el empresariado en general. Algo que es inaceptable y que terminó prácticamente con un condenado. Pero ese caso, acuérdense que comenzó por una disputa laboral entre el gerente general de Penta, que era Hugo Bravo, que falleció, con Delano y con Lavín. Por lo tanto, una disputa menor por un finiquito termina dando a conocer la gran trama de corrupción, y que explica en gran parte por qué muchas cosas en el mercado y en la política en Chile no funcionan desde el retorno a la democracia. Y este caso es un caso de estafa entre particulares, entre socios, digámoslo así, que devela un audio, y ese audio está develando una situación que a lo mejor explica la pregunta que muchos nos hacemos desde hace muchísimo tiempo, y es: ¿por qué las personas que están en la élite, me refiero a gobernantes, dirigentes, políticos, congresales, grandes empresarios, nunca terminan en la cárcel? Y en parte el caso Hermosilla explica y devela en gloria y majestad el nivel de corrupción que tiene Chile, el nivel arraigado de corrupción que tiene Chile, que no lo demuestran los rankings, porque para estar en los rankings se necesita investigación y se necesita condena. Como en Chile todo queda ahí, todo queda en una denuncia, todo queda en un chisme que todos sabemos que no es chisme y que es verdad, resulta que Chile aparece abajo en los rankings. Entonces, este caso, estoy haciendo el preámbulo y me estaba apurando don Fernando, pero me gustaría explicar la magnitud y la gravedad de saber que el director de la PDI le pasaba información privilegiada a un abogado cuyo modus operandi es el soborno. No sé si me quieres decir algo, porque de ahí me voy al caso particular. Lo que pasa es que, no sé, tú puedes explicar todo lo que quieras, pero yo creo que yo parto de la base que el público entiende claramente que esto es de una seriedad inmensa. No sé si vale la pena entrar a millones de detalles y partir con desde el principio de los tiempos y Adán y Eva. Digamos, sabemos que hay una corrupción feroz. Y para mantenerme en el nivel de las ideas generales, yo diría que la corrupción es el estado natural de las sociedades. Fíjate, ha llegado a esa conclusión hace rato. Cuando una sociedad dice estoy sana, no hay mucha corrupción, es porque simplemente no hay mucha investigación, o los mismos investigadores están corruptos, pues están todos corruptos. Donde hay dinero hay corrupción, eso es inevitable. Las únicas sociedades no corruptas donde no hay plata, donde están todos muriéndose de hambre, ahí no hay corrupción ninguna. Ni siquiera. Hay algunas novelas sobre campo de concentración donde se ve que hasta por negociar un pucho de cigarrillo que botó un guardia se producen situaciones de corrupción. Entonces, hemos vivido engañados toda la vida en Chile. Yo desde cabro chico, Nicole, que escuchaba esto, que este es un país distinto a los demás, que aquí no había corrupción, que esto, que lo otro, que no somos como los de aquí, los de allá. Claro, era un país súper pobre, entonces había menos posibilidades de corromperse. No hay nada más fácil que ser inocente cuando uno no puede ser culpable. No hay nada más fácil que ser honesto cuando uno no puede ser deshonesto. No hay nada más fácil
que no meter la mano en el cajón que cuando no hay nada en el cajón, pues. Pero ahora el cajón, no sé cómo está ahora, está bastante vacío porque ya han metido tantas manos y han sacado tanto que nos va quedando mucho. Entonces, es muy grave que haya llegado a la policía, pero yo creo que en la policía siempre ha habido algo a niveles menores, porque había menos recursos. A nivel, qué sé yo, a lo mejor del detective de barrio que le hace la vista gorda con el tipo que vende los papelillos, cosas como esas siempre existieron. El carabinero que recibe un soborno por acá, por allá, el militar que vendió unas balas, cosas, yo siempre he sabido de eso, todos hemos sabido. Ahora hay más recursos, hay más corrupción, eso es lo normal. En Estados Unidos es exactamente igual, en Francia, en Inglaterra. Lo que pasa es que la gente no se mete a estudiar la historia de otros países o ver lo que está pasando en otros países, están todos mirándose el ombligo. Pero yo te aseguro que si te pones a estudiar lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, en la prensa, por ejemplo, que supuestamente es la que descubrió el Watergate, y si convirtieron en unos santones, los periodistas escribieron libros, pero eso fue un evento aislado. La prensa en Estados Unidos está tan corrupta y tan vendida a intereses como en cualquier parte. Y no solo ellos, y los congresales salen del Congreso cuando tienen 98 años y van a las empresas armamentistas u otras a las cuales han estado favoreciendo. Todo es así. Entonces, miremos alguna vez la realidad. La realidad es esta, que todo está corrompido, corrupto. Pero hay países que tienen contrapeso, hay países más grandes que las instituciones, logran ciertos contrapesos y logran develar. Me parece que en Chile hay una gran institucionalidad coaptada. Parte del parte del declive de la concertación a finales de los 90, a principios de los 2000, fue la corrupción. La gente se olvida de aquello. ¿Por qué se fue diluyendo? Porque el nivel de corrupción que tenía la concertación con las instituciones, cómo se repartían y cómo van definiendo los cargos que supuestamente son por alta dirección pública, o cómo se dividían entre la derecha y cómo se dividían entre la izquierda o la centroizquierda en esa época, los cargos en algunas otras instituciones, ya parecía algo tan evidente y tan intragable, que la corrupción también empezó a afectar a la concertación. Déjame abrir una arista acá que ha sido muy poco difundida. ¿Alcanzo o no alcanzo? Porque a mí me parece tremendamente relevante. No, si siempre vas a poder hacer lo que tú quieras. No te gustan los detalles, pero es que este detalle es relevante. Lo que pasa es que tengo que ver también el tema de la publicidad. Vamos Pero con la después de publicidad. eso, sigues con tu punto, no hay un problema. Señores, suscríbanse a la revista Mundo Bursátil, que le va a dar información para que invierta bien o por lo menos para que no invierta mal. Invertir mal es la parte más peliaguda, es muy fácil equivocarse. Revista Mundo Bursátil, hecha por especialistas, con información que comparten con corredoras de bolsa muy prestigiosas. Usted va a estar bien informado si invierte poco, invierte mucho, pero hágalo bien con Revista Mundo Bursátil. Entre al sitio de ellos, mundobursátil.cl, y suscríbase. Sigo con KM Millas, el sitio kmmillas.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos y convertir esas millas que no le van a servir a menos que las use mañana y que mañana o pasado mañana desaparecen, las puede convertir en dinero. Sigo con Edisur, la editorial chilena que, aparte de su local en Compañía 1025, ofrece ahora la posibilidad en su sitio edisur.cl de comprar libros digitales. Hay muchísimos. Ya les conté ayer la variedad que tienen, enorme, y los precios son súper convenientes, y pueden estos archivos digitales leerse en cualquier plataforma. Y termino para entregarle el programa a Nicole con entrenainglés.cl, la academia manejada por profesores de inglés que le van a dar clases sólidas y potentes vía online, y usted va a quedar con un buen nivel de inglés conversacional especialmente. No se van a transformar en Hemingway o en Shakespeare, pero van a poder manejarse con el inglés. Ya, Nicole, siga con lo suyo. Es que hay un tema que ha pasado muy invisibilizado y me parece que es de una gravedad absoluta, porque hoy se fueron conociendo más casos en los cuales el exdirector de la PDI le pasaba información a Hermosilla, no solamente con respecto al director Espinosa. No, adelanté ayer eso, que era posible. Que está formalizado, sí, que está formalizado por lavado de activos, sino que le pasaba información de otras causas. Y acá voy a hacer una pregunta y la dejo al aire. ¿A cambio de qué le pasaba información? ¿A cambio de las felicitaciones? Por supuesto que no. Entonces me imagino que van a abrir también hablemos lo elegante, la arista económica. ¿Cuál es la relación de Hermosilla
con Sergio Muñoz y a cambio de qué le pasaba información, algo que nadie pregunta. Pero hay una arista muchísimo más grave, y es la siguiente. Sabemos que Hermosilla tenía relación con el mundo político y le pasó información a Chadwick con respecto al caso Dominga, y hay más casos. Pero resulta que también en el caso de Sergio Muñoz están investigando a su señora. Sergio Muñoz, el ex director de la PDI, sacaba alrededor de 30 millones de pesos de fondos reservados, y esos movimientos bancarios los hacía él y su señora, María Magdalena Neira. Recién, el 2021, la Unidad de Análisis Financiero levantó sospechas de los movimientos bancarios de Sergio Muñoz y su señora con respecto a que no eran extraños y que no se condecían con el sueldo o el salario que tenía el director de la PDI. ¿Y por qué estoy hablando de esto puntualmente? Porque resulta que la señora de Sergio Muñoz es funcionaria del Servicio de Impuestos Internos. Entonces acá la pregunta es lo siguiente. Tuvo que venir la Unidad de Análisis Financiero para levantar sospechas, porque resulta que todos los años la gente tiene que hacer su declaración de impuestos. Quienes me han comentado, desde que llegó Boric al gobierno, hay una sobrecontratación de gente en el Servicio de Impuestos Internos, que lo único que le falta es tener policía. Y resulta que a Sergio Muñoz parece que su declaración estaba todo bien hasta que se levantó esta alerta. ¿Y dónde está el link o dónde está el match con Hermosilla? En el audio que se filtró del famoso caso audio entre Leonardo Villalobos, el empresario Sauer y Hermosilla, él hablaba de la caja pagadora al Servicio de Impuestos Internos y a la Comisión del Mercado Financiero. Y entonces acá tenemos que la señora del exdirector de la PDI es funcionaria, entiendo, del Servicio de Impuestos Internos, y acá hay un triángulo con una organización que nadie investiga, una organización tremendamente importante como es el Servicio de Impuestos Internos, tremendamente relevante, y resulta que Hermosilla en un audio dice que tiene una caja pagadora para el Servicio de Impuestos Internos, y hasta el minuto, después del caso audio, que ya han pasado meses, acá volvemos a develar una situación tremendamente grave y resulta que no pasa nada. Servicio de Impuestos Internos acá tiene una arista. Servicio de Impuestos Internos acá tiene ciertas personas que tienen privilegios, los cuales hace vista gorda, porque acá, como lo dijo el mismo Hermosilla, acá hay que pagar y es un delito. Ahí está el audio, no estoy inventando nada. Entonces, por favor, yo levanto este tema porque hoy las informaciones, Fernando, se fueron mucho al tema Chadwick, información de Dominga, claro, porque es el tema preferido de la prensa, porque ahí estaba involucrado el expresidente Piñera, el tema Enjoy, casinos, como todos sabemos, que pagaban a los parlamentarios para que aprobaran la ley de casinos y una serie de cosas. Pero acá hay una arista que nadie entra, porque ahí está el gobierno, ahí está la política, Servicio de Impuestos Internos. Quiero saber, ¿cuándo van a investigar a ese servicio? Nunca. Ya. Es una buena respuesta. Bueno, pero yo cuando analicé un poco a la pasada, si ustedes quieren, porque este no es un programa académico ni tiene pretensión ayer el tema, dije que estas cosas de las corrupciones suponen redes, que la corrupción no es el acto llevado a cabo por un individuo, supone necesariamente, orgánicamente, dije, supone por su naturaleza, dije, una red, porque hay que mover recursos de alguna clase por una maraña burocrática. Y esa maraña burocrática no se detiene en los límites de un ministerio o de una organización, se conecta con otra. Y podríamos hacer toda una sociología de esto y decirles lo siguiente: en toda sociedad, y yo les aseguro que he leído su buen poco de historia, en toda sociedad, la élite es una máquina de conspirativa para extraer recursos y repartirla entre sus miembros de una manera o de otra. Y eso asume, como los organismos públicos son creados de acuerdo a un patrón que supuestamente es para el servicio del conjunto, esa fachada, entonces la cosa se hace por dentro y toma la forma o se expresa como eso que llamamos corrupción. Eso es lo normal. Que esté involucrada la prensa, que esté involucrado este servicio, que esté involucrado el de más allá, que hay contactos entre unos y otros, que hay concertación entre distintas personas de distintas instituciones, eso quiero decirlo para que es lo normal, es lo frecuente. Ustedes lo observan en toda sociedad. La gran pregunta que uno se hace, ¿cómo a pesar de eso la sociedad funciona? Funciona porque hay una masa de gente que no pertenece a la élite, que son como las abejitas que están todo el año juntando miel, hasta que en un momento dado llega el apicultor y se la lleva toda.
y las abejas vuelven a empezar a producir miel. Y la miel está siempre sacada por el apicultor, ¿no es así? Hay alguien que produce, el pasto crece, las vacas dan leche, hay siempre producción porque la gente tiene que vivir, tiene que comer, y entonces siempre va a haber un excedente para que vuelva a pasar la máquina de cortar pasto, para que vuelva a venir la mano del apicultor a sacar la miel. Y esa mano pertenece a la élite, en formas a veces muy desnudas, muy simplistas, depende de la estructura de la sociedad, y a veces en formas más complejas como en las sociedades modernas. Es bastante más complicado a cómo era la corrupción en el siglo XVIII en la corte de Jaime I, por ejemplo, que lo he estudiado, o cómo era la corrupción en la corte de Luis XIV en Francia, o cómo era la corrupción en la época incluso de Abraham Lincoln, en plena guerra civil, porque también había corrupción y enredo. Ahora es más complicado, pero eso es lo normal. Los ciudadanos corrientes, que no tenemos oportunidad para ir a robar a la élite, nos hemos vivido toda la vida con la ilusión de que existe una norma, una especie de modelo, en virtud del cual la corrupción es como el accidente delictivo que tiene que ser sanado, pero la verdad es que estamos equivocados. Eso es lo normal. El accidente es la honestidad. El accidente es esa, o más bien dicho, el fantasma, porque no existe, es esa sociedad donde los robos son puntuales, es cosa de un individuo, como es como lo quiere pintar el oficialismo con el tema de las fundaciones. Es este individuo, la manzanita podrida. No, el cajón completo está podrido, amigos, siempre. Por eso el olor a pudrición que hay en toda sociedad, cuando apenas uno levanta, le saca la tapa a la caja. No estoy exagerando. Si no me creen, lean un poquito de historia. Lean cómo funcionaban las cosas en cualquier periodo de cualquier sociedad y se van a encontrar con el mismo espectáculo. Entonces, si tú me dices, Nicole, que está involucrado que está involucrado el servicio más allá que el de acá, y que nadie hace las preguntas, bueno, los medios de comunicación están metidos en el mismo baile. Si no es por plata, es por convicción ideológica, es por oportunismo o es por miedo. Entonces, el asunto, normalmente yo diría, no tiene remedio. Tú cambias de pronto a un grupo por otro y llegan barriendo a los antiguos y uno cree que están haciendo la limpieza general. No, están sacando a los antiguos ladrones para que entren los nuevos. Eso es toda la cuestión. Vean las cosas como son. Entiendo el punto, pero no porque sea normal hay que normalizarlo, porque finalmente de 10, digamos, de 10 que caigan 5, que caigan 4, pero en Chile no cae nadie. Entonces hay niveles y niveles de corrupción. No, y también me imagino la diferencia entre sistemas políticos, porque si me dicen que en ciertas monarquías hubo corrupción, ya, bueno, uno se lo entiende, porque hubo un poder concentrado, pero uno esperaría un poco más de las democracias, ¿no? Por eso creo que... Yo creo que son peores las democracias. Yo creo que son peores las democracias en materia de corrupción que la monarquía, fíjate tú. Son peores, porque son más complicadas, porque accede más gente, acceden de todas partes, y muchos de los que acceden vienen con la servilleta puesta porque están hambriados, como estamos viendo ahora. Gente que nunca tuvo acceso al poder, gente que viene de clases medias, medias bajas, gente que nunca, que eran marginales en muchos sentidos, de pronto se vieron ante este torte novio que es el Estado. Se roba mucho más en la democracia que en un régimen autoritario donde por lo menos alguien podría controlar porque es autoritario. No lo hacen, o no lo hacen suficientemente, por supuesto. Y entre paréntesis, Nicole, no es que yo esté siendo indiferente ante la corrupción, yo estoy haciendo una observación nomás. A mí no me gusta, igual que no te gusta a ti. Y tampoco estoy llamando a un régimen autoritario para que barran con una especie de escoba. No, estoy simplemente observando cómo es. Lo estamos descubriendo en nuestro país y estamos despertando de nuestro sueño que éramos un país especial. ¿Te acuerdas cuando hace muchos programas atrás, en la mitad del caso Jadwe de las luminarias, yo te dije, esta noticia pasó como si uno estuviera dando un dato, una fecha? ¿Te acuerdas que se perdieron las grabaciones donde derechamente se hablaba de las coimas pagadas al alcalde Jadwe y a la comuna desde la empresa Itelecom? Hablaba el gerente de Itelecom. Esas grabaciones las tenía PDI y se perdieron. Y yo dije en su oportunidad, pero esto no puede ser un dato. Esto no es un dato como decir, el sujeto se levantó el martes. No, da lo mismo si fue el martes o el lunes. Esto es tremendamente relevante. Y resulta que se acusó problemas en la cadena de custodia, se acusó un subcomisario de la PDI y quedó ahí. Así como se perdió la hoja de vida del exdirector Espinosa. Entonces, ocurren demasiadas cosas sin que hagan culpables y responsables. Que ocurran no me
llama la atención. Me llama la atención que las instituciones están totalmente coaptadas. Después que se revelaron los WhatsApp de Hermosilla, uno se pregunta, ¿quiénes están definiendo, quiénes están eligiendo a los directores de estos organismos que son los más importantes para la lucha criminal, del crimen organizado, la corrupción? Hermosilla felicitó a Sergio Muñoz diciéndole, misión cumplida, te felicito, cuando subió, después que tuvo que renunciar Espinosa. Misión cumplida, le dice el abogado, es decir, Hermosilla tuvo una reunión con gobierno en ese momento, que era el gobierno de Sebastián Piñera, y escogieron a dedo ellos. O sea, es un nivel asqueroso de corrupción. Yo lo único que espero es que la gente no lo normalice. Pero si nadie la normaliza, si nadie la encuentra buena, simplemente es lo que es nomás. Y parte de la corrupción consiste en que no caiga gente. Cuando llega a caer alguien, cuando la élite decide que caiga uno de esas manzanas, es porque porque la cosa se hizo muy ostensible y parte del negocio de la élite es mantener engañados a nosotros los hueones del pueblo, dando una apariencia de limpieza, de que vamos a barrer, que vamos a perseguir a los delincuentes por cielo, mal y tierra, como dijo alguien. Entonces, si alguien está demasiado ostensiblemente manchado porque se metió las patas, porque fue idiota en hacer su cosa, entonces lo dejan caer. Y con eso es como decir, le tiran una cabeza al pueblo, para que el pueblo feliz lo haga pedazo. Y el pueblo lo hace pedazo, y los otros dicen, business as usual, continúan las acciones como siempre. Claro, Jaime Orpiz, caso financiamiento de la política, el único que fue llevado a la cárcel, de un financiamiento que era generalizado, tienen a una persona. Bochornoso. Ahora, políticamente el tema también tiene una mirada hacia el gobierno que nuevamente ante estas situaciones es un gobierno que da bote, es un gobierno que no decide, que no sabe cómo reaccionar, que primero defiende y dice vamos a esperar la formalización y después le pide la renuncia, pero después dice que renunció solo Sergio Muñoz. Es un gobierno que nadie lo dirige. Pero ¿cómo va a reaccionar si forman parte de esa máquina, pues? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Va a tomar medidas? O sea, ¿se va a disparar en un pie el gobierno? Si todo esto forma parte de una trama general, si la corrupción, vuelvo a insistir, no es una red solo dentro de tal o cual ministerio, es una red global que abarca toda la élite y todas las cosas que controla la élite, empresas, órganos públicos, colegios profesionales, lo que sea, directamente, indirectamente, en un grado mayor, en un grado menor, controlan toda la máquina. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno si ellos mismos son parte de esto? Dentro de la propia moneda se organizó el tema de las fundaciones. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a meter la pistola en la boca y van a apretar el gatillo? Tienen que responder algo porque el público está esperando. Entonces, como no pueden decir la verdad, como no pueden ir al fondo, cantinflean, pues. Ay, pues que sí, que no, que sí, que no. Para eso tienen a Boric. Porque fíjate que si estuviera Jadwe en la moneda, que no llegó, pero pudo haber llegado, Jadwe, como es más simple, como es más elemental, se habría notado esta cuestión mucho más. No es capaz de tantas comedias. Jadwe tiene esa única gracia. Siempre es Jadwe. En cambio, Boric es todo. Es lo que tú quieras. Mañana lee un libro, aparece leyendo un libro. Pasado mañana besando una abuelita en una verdulería. En otro momento aparece serio y grave revisando un desfile de tropas. Ponen la cara de gravedad de estos casos. Y así. Entonces, ¿cómo va a reaccionar Nicole? ¿Cómo va a reaccionar? No pueden, ¿cómo están reaccionando? No. Esa es la única reacción posible de ellos. ¿Cómo reacciona, por ejemplo, en el tema económico Marcel, como vimos al principio? ¿Cómo va a reaccionar Marcel? Podría decir, en realidad esto es como las pelotas de este crecimiento. O sea, estamos estancados, señora. Señor, tendríamos que cambiar todas nuestras políticas, la política tributaria, cambiar todo para que venga la inversión. No puede decir eso, no cree en eso, está metido, y si cree en eso lo tiene que ocultar porque está en esta máquina. Entonces tiene que decir las estupideces que dijo, que el 0,2 es un mentir para estos economistas con un apellido raro. Bueno, esa es la reacción posible de esta gente y ninguna otra. Y estos gobiernos caen finalmente cuando, por así decirlo, sobrepasan el límite aceptable de corrupción y se nota demasiado, entonces la gente se enfurece, porque la gente lo mínimo que piden es, oiga, roben, pero por lo menos no lo hagan frente a nosotros, o sea, por lo menos tengan la cortesía de ocultarlo, háganlo bien, po.
¿Mm? Entonces, cuando es demasiado, una de esas cae un gobierno y llega otro grupo de bandidos, pero mientras tanto la gente se da el gusto de ver caer un gobierno porque se les pasó la mano, porque fueron demasiado estúpidos y mostraron, digamos, la ojota. Primero les quiero recordar que este jueves hay flamenco a las 8:30 en la Casa del Jamón, Tendirini 171, donde van a estar los artistas estupendos que siempre van a estos eventos en la Casa del Jamón. Si usted inicia sus fines de semana los jueves, como hace mucha gente parece, especialmente los jóvenes me dicen, la previa creo que la llaman. Bueno, vaya a comer en la Casa del Jamón, coma, beba, toma, para eso resérvese una mesa y va a tener un espectáculo precioso de música. Continúo con, amigos, con Transporte Escala, que usted ubica en transporteescala.cl, una empresa que le da transporte del tipo que usted necesite. Escolares, minibuses de último modelo, trabajadores, buses de última generación, transportes de personas individuales en automóviles de primera categoría, de última generación, cómodos, ricos, a la hora que usted quiera, a donde quiera, como quiera. Cala está las 24 horas del día, todos los días del año, a disposición suya para el transporte que usted necesite. Continúo con los abogados Salinas y Ojeda, especialistas en temas civiles, tales como los que menciono siempre, que son tan frecuentes, los divorcios y toda la pelotera que significa eso, pero hay muchos más. La mayoría de los casos que van a tribunales no son criminales, son civiles, y Salinas y Ojeda son expertos, tienen una alta tasa de éxitos legales. Continúo con patriciastocker.com, profesionales a cargo de registrar su marca en Chile y en el extranjero para que no pase usted un bochorno o un chasco o un mal rato con un fresco, como no abundan tanto, son los que más abundan. Registre su marca, ellos se van a encargar además de defenderla, de conservarla, de renovarla todo el tiempo para que usted duerma en paz. Y termino este bloque con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes y en moneda para tener en sus manos un valor intrínseco que nunca se va a deteriorar, todo lo contrario. Todo lo contrario, es una reserva financiera absolutamente indestructible, absolutamente segura, oro y plata. Ok, madame. Sí, oye, nos queda poquito, yo Nos quedan 15 mencioné al inicio. minutos. 15 Nos minutos. quedan 15 minutos. 15. Ay, me queda un montón, tengo hartos temas. Después voy a volver al tema de la PDI para hablar de la tesis de las formalizaciones, pero yo les mencionaba Haití y todos sabemos que Haití es como este estado fallido que siempre cuando uno menciona el fracaso de un país, uno habla de Haití, además porque lo tenemos acá en la región, por lo menos en el Caribe. Después que se tomaran una cárcel y se fugaran 3.000 presos de las cárceles más importantes de Haití. El 97% de los presos de la cárcel que está en Puerto Príncipe se fugaron en un ataque de una de las bandas criminales más importantes. Tuvo que escapar el primer ministro Ariel Henry y se escapó a Puerto Rico. Y resulta que en pocos días, después que lo presionara el líder de las bandas en Haití y también la comunidad internacional, tuvo que renunciar. Ahora, algunos datos que son impresionantes para que uno vea cómo cuando los países empiezan a decrecer, los países empiezan a deteriorarse, no hay fin y no hay límite a ese deterioro, porque en general se habla cómo las bandas criminales intentan tener un control territorial o un control geográfico, es decir, un control local. La situación de Haití no se trata de eso. La situación de Haití se trata del control nacional, de cuál es la banda que finalmente se va a imponer y elige a quién va a ser el futuro o próximo primer ministro que se va a elegir, porque ahora hay un consejo de transición, se llama. Pero ¿cuál es el punto? El punto es súper interesante con respecto a qué ha pasado con Haití desde que entró la comunidad internacional a ayudarlo. Y hay un estudio que me pareció relevante porque también creo que explica parte del fracaso de Gaza y cómo las ayudas internacionales y los propios organismos terminan siendo parte del problema principal. Porque uno se pregunta, ¿por qué la comunidad internacional empezó a presionar a Ariel Henry para que renunciara y dejara?
porque uno decía, bueno, lo están presionando de las bandas criminales, hay uno de los grandes pandilleros en Haití, sacaba videos diciéndole renuncia, renuncia, y decía, bueno, ¿cómo la comunidad internacional se doblega ante la petición de estas bandas criminales? Bueno, hay una, hay una investigación tremendamente interesante que habla que las raíces de las debilidades institucionales que contribuyen al aumento del crimen organizado no solo están en el origen de Haití, en el origen de sus instituciones, sino que los gobiernos extranjeros y los organismos multilaterales y esta famosa ONG han sido claves para el colapso de las instituciones de Haití. Décadas, dice la investigación, de intervención extranjera deformaron las instituciones y terminaron sirviendo a los intereses de los benefactores de las ONG, de las élites de estos organismos multilaterales y de las élites privilegiadas de Haití que terminan trabajando en conjunto con esta ONG y con los organismos multilaterales insertos en Haití. Es decir, la ayuda internacional y el crimen organizado interactúan de varias maneras en este país, y al final lo que le interesa a estos organismos, a esta elite y a esta ONG es mantener al país tranquilo, no que se restablezca la democracia, no hacer un barrido y que se puedan levantar estas instituciones fuertes, sino permanecer en el país porque ya se lo tomaron, y para eso necesitan tranquilidad de las bandas criminales, y por eso trabajan en conjunto para elegir quién va a presidir Haití en un futuro. Por eso también uno ve tanta complacencia también con estas bandas. No es muy distinto a lo que ha pasado en Gaza, cuyas instituciones, como las famosas instituciones para los refugiados, la Cruz Roja y otras instituciones que trabajan a través de ONG, terminan trabajando en conjunto con Hamas, que es un grupo terrorista, islamista, fundamentalista, que utiliza su propia población, pero aquellos organismos entienden que tienen que trabajar en conjunto con ese grupo terrorista para que haya una cierta estabilidad y poder mantener sus intereses en ese territorio. Lo mismo que ha pasado con Haití. Interesante el tema por lo complejo que es, ¿no? Esto es como una ecuación de 5 incógnitas más o menos y de tercer grado. Claro, hay una mezcla de factores. Y llega una institución a un país y se dan cuenta que no pueden hacer gran cosa porque no tienen recursos suficientes de fuerza o de dinero. Entonces dicen, bueno, hagamos lo que se pueda. Y en el hagamos lo que se pueda significa tener que llegar a algún tipo de tratativa con los delincuentes, con los malos de la película. Una vez que tú haces el primer trato, el primer contrato con el diablo, empiezan a generarse conocimientos mutuos personales entre unos y otros. Empieza de pronto a aparecer la posibilidad de algunos beneficios. Y va pasando el tiempo y se va formando esta red. Ahí tenéis otra vez la corrupción, que es universal y que opera también en estos casos. Una corrupción moral, una corrupción derivada de la impotencia, del miedo, porque esas bandas tienen poder, y del interés, porque empieza también a haber recursos. Estas organizaciones internacionales, por poco que reciben. Y eso lo administran en el lugar estos burócratas. Y llega un momento en que quizás estos burócratas piensan, como uno lo ve en las películas, el policía medio corrupto que le explica al policía, que después de 40 años estar trabajando y me voy a jubilar con una cagada de plata. ¿Cuántas veces hemos visto esa película? Y por eso que ahora me metí con los delincuentes. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto, Nicole, esa escena en 1000 películas? Bueno, lo mismo pasa con el burócrata. Dice, me voy a jubilar, o incluso si me porto demasiado bien me van a meter un balazo. Así que más bien empiezo a mirar por otro lado, empiezo a entrar en tratativa y van acumulando este proceso, y tú terminas como en Gaza, con instituciones que estaban incluso operando directamente con Hamas. Es un proceso gradual, inevitable dado las condiciones, la naturaleza humana, la cobardía, la codicia, la mediocridad y todas las grandes virtudes que tenemos los seres humanos en general. Por eso que siempre se producen los mismos efectos, porque operan las mismas causas. Por eso que te decía yo que uno lo ve en todas las historias y en todos los regímenes. Y lo ve en casos como el que tú estás diciendo, cuando incluso se supone que el objetivo de esas organizaciones es salvar a un país. Y mira cómo lo salvan. Fuera de eso se genera una cultura de la mendicidad. Porque si incluso esa organización a medias ayuda lo que no se han robado unos y otros, a medias llega algo al pueblo llano,
ese pueblo llano se desmoraliza literalmente, pierde su sentido del esfuerzo personal y empiezan a convertirse en mendigos profesionales que están estirando todo el tiempo la poruña. Lo estamos viendo en Chile también, pues. El bono, el regalo, porque me explotan, porque todos son víctimas en este país. Todo el mundo es víctima. Entonces tiene que llegar el bono de invierno, el bono de verano, el bono de esto. Los empresarios tienen que pagar más, sí, no importa cómo, pero tienen que pagar más. Entonces se genera una cultura en virtud de la cual te toca el timbre, el cartero, y sin saberse por qué de repente todas tienen que estarle pagando todos los meses una cantidad. ¿O no? Se producen situaciones. Y eso es así en todas partes. Así que lo de Haití es un ejemplo muy desnudo, muy claro, y qué bueno que lo hayas puesto, Nicole, porque es como un ejemplo de texto. Es un ejemplo de texto. Imagínate que después de décadas de intervención extranjera, el país tiene... está sumido, está bajo las manos de la delincuencia en un 80%, está calculado que en un 80% el país está sometido no hay país. Al crimen organizado, 200 pandillas criminales. Por eso me llamó la atención cómo es que cuando atacaron esta cárcel, lo primero que hicieron fue pedir la renuncia del primer ministro y resulta que se fue a refugiar inmediatamente a Puerto Rico y desde Puerto Rico se reunieron algunos organismos internacionales, algunos representantes del Caribe y de Estados Unidos y le pidieron la renuncia. Es decir, se obligaron inmediatamente a lo que pedían acá los líderes pandilleros que se quieren tomar el país. Acá, además, nunca olvidar que siempre hay economía y un comercio, hay industria funcionando. Es decir, la industria de la ayuda humanitaria es gigante, por lo tanto también los intereses a través de esta ONG, de la ayuda internacional y los organismos, son millones de dólares. Entonces a ellos mismos no les interesa que desaparezca el problema de Haití, lo van profundizando para poder seguir negociando y comercializando. Y por último, ¿acaso no fue corrupción o llamémoslo... ¿No fue un caso de investigación que nunca supimos? ¿El envío de aviones completos de haitianos a Chile en la era Bachelet que nunca supimos? ¿Qué es lo que es eso? Si no es trata de personas, o lo dije muy fuerte quizás, o envío de refugiados, no sé. Bueno, ¿Cómo lo podemos...? El asunto ni a nivel chileno ni a nivel mundial tiene remedio por la amplitud del fenómeno. Porque en el caso de Haití, por ejemplo, tendrías que llegar con un ejército a matarlos a todos esos fulanos. Si son tipos armados que disparan y matan, tendrías que llegar a matar a, no sé, a 10.000, 20.000, 50.000 tipos. ¿Quién hace eso? ¿Quién va a hacer eso? Todos se sentirían, no, y los derechos humanos, en primer lugar. Viene el automatismo de los derechos humanos. Luego, ¿quién se va a interesar en hacer esa operación? ¿Para qué, además? ¿Para que llegue después otra banda? Bueno, el asunto no tiene remedio, estimado amigo. Esto es como el cáncer. Perdonen que lo diga. Llega un momento en que el asunto no tiene remedio. Simplemente no tiene remedio. Antes de partir, porque ya sí que nos queda muy poquito, les recuerdo que ya partieron los cursos de ajedrez para toda clase de personas en espacioajedrez.com. Se va a entretener mucho y a su niño le va a servir bastante para armarle una mente metódica, que es la clave del éxito: la perseverancia, el método y el análisis. Esas tres cosas juntas en un grado considerable se llaman genio. Y sigo con Hey Propiedades.cl, una corredora que sí vende, sí lo logra, porque trabajan de lunes a domingo todo el día, se encargan de pocas casas, se concentran en pocas operaciones y por lo tanto tienen buenos resultados. Y termino con Remodeling, la empresa de puros profesionales para remodelar sus paredes, porque es una remodelación pintar, porque hay que descascarar, rellenar los hoyos, el yeso, ustedes saben, es complicado. Temas de piso, muebles de cocina y cualquier otra cosa más importante tienen arquitectos. Amigos, antes de que nos vayamos con Nicole, que le voy a dar 30 segundos más para que diga hello, pero algo se me está quedando muy importante aquí, pero ya no tiene remedio. No tengo remedio. Estoy acabado. Agradezco a la persona que me envió este libro, don Jaime William Benavente, autor de un libro que se llama Reflexiones de un octogenario. Mamá del indio, voy para allá, no sé si llegaré. Ya tengo mis reflexiones de un septuagenario, pero no las voy a publicar hasta que esté muerto. Ahí las publicarán mis hijas. Reflexiones de un octogenario, no sé dónde se ubica este libro, pero son las reflexiones de un octogenario. De repente valen la pena las reflexiones de los octogenarios, porque significa que han vivido 80 años y algo han visto. Y
Estamos pasados de la hora, estimados amigos. El jueves, si quedan cosas en el tintero que siempre le quedan a Nicole, seguramente ahí las va a volcar para ilustración Tenemos, de grandes y chicos. Muchas tenemos varios gracias. temas pendientes, Siempre, varios temas, los siempre. trataremos el jueves. Eres infinita, inagotable. Y amigos, nos vamos entonces. Estén bien, chao, chao. Chao, chao.